Buenas tardes. La ventaja de ser del pueblo, la ventaja de ser conocido, es que no necesita uno decir muchas cosas para que nos entendamos. Y hoy quien nos va a hablar es nuestro amigo Ferran Lluc Gisbert. Ferran es nacido en Algemesí, licenciado en Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de Valencia. Ha sido sacerdote y párroco en la mayoría de los sitios donde ha estado, en el Poblets de Alicante, en la Xarxa, en Alcoy, en Santiago Apóstol de Valencia y actualmente en Nuestra Señora de Tejeda de Valencia. Es profesor en el Instituto Roque Chavás de Denia. Ha sido. Ya no es. Ha sido también, es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de San Vicente. Profesor en el Colegio Santiago Apóstol de Marsalanes de Valencia. Director del Secretariado de Ecología. Profesor del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas de la Diócesis de Valencia actualmente y director del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas. Con esto lo que quería decir es que no ha estado quieto y además que ha tenido que intervenir en muchas cosas de investigación de naturaleza, en muchas cosas de investigación de fe. Y de ambas cosas nos va a hablar. Cómo vivir la fe desde una perspectiva natural, cómo articular naturaleza y fe en una manera realmente que resulte llamativa. Tenemos la suerte de que lo vamos a grabar. Digo que tenemos la suerte porque ya te habrás enterado que la conferencia de Alicante, que fue sencillamente espléndida, pues hubo un fallo mecánico y no se ha grabado nada. O sea que te estrenas en Villena, lo que digas seguro que va a caer muy bien. Pero no porque se repita, sino porque ya veréis que da gusto oírlo. Y sin más, yo os dejo en las manos del que habla de estos temas y de otros muchos, mucho mejor que yo. Vale, me sale mal por la cámara porque vas a tener que estar haciendo así. Ya, como siempre digo, pero es verdad. Mi madre ya me decía que era culo inquieto y soy culo inquieto. No de aquí, bueno, también. Sobre todo de piernas, ¿eh? Sobre todo de piernas. Y además, también me decía que mira que hay caminos rectos y tú siempre, cuando eras pequeño, siempre como las cabras. Y apuntaba maneras. Las montañas, la naturaleza es algo que me gusta y a veces salir de la autopista, incluso salir del sendero cuando se puede, y mirar, inspeccionar, investigar, probar, contemplar, es algo que siempre pues, uno lleva como natural en la vida, lo lleva en el ADN. El tema de naturaleza y espiritualidad podría ser también, hablado con Ginés ayer, digo, podría haber sido naturaleza y espiritualidad como ecología y espiritualidad. Y dice, hombre, es que es otra cuestión, ¿no? Digo, yo diría que no. Yo diría que no. A veces somos nosotros los que necesitamos poner las cosas en cada una cosa en una casilla y sin embargo cuando hablamos de naturaleza o cuando hablamos de ecología, hablamos de un montón de cosas. De un montón de cosas. El campo está muy abierto. Y eso es bueno, que el campo esté muy abierto. Y si queréis lo digo de otra forma, eso es bueno, que la cabeza, nuestra cabeza, también sea mente abierta. Que no seamos como el caballo del picador, el caballo del picador que mira solo hacia adelante. Que seamos capaces de ver mucho más allá de lo que nos dicen que hay que ver, lo que nos obligan, mira ahí, que vayamos más profundamente de lo que es puramente superficial. De eso se trata un poco de hoy. Más que de sentenciar cosas,
yo diría que dar pistas. Pistas que, ojo, no os doy pistas novedosas, ya vais a ver, no son pistas novedosas. Van a ser cosas que vosotros mismos, vosotras mismas, lo habéis vivido. Más o menos, de otra forma quizás, pero lo habéis vivido. Es parte también de vuestra historia. Pues vamos allá. Espiritualidad que brota de la naturaleza. La espiritualidad, en principio, es algo que me interpela a mí. Cuando hablo de espiritualidad no hablo simplemente del cielo. Bueno, yo diría que no hablo del cielo, que también. Hablo de algo que da sentido a las cosas. Y encima a mí me desborda, es decir, con mis casillas se me escapa, hay mucho más allá, y además no me deja inerte, insensible, sino que como que me habla, una metáfora, me habla, me dice, me interpela. Incluso yo diría que me invita a responder. Me dice y me invita a responder. A ese tipo de espiritualidad me refiero. Y luego acabaremos igual, ¿no? Pero no es simplemente un psicologismo, algo que se queda allá, sino algo que vivo yo en mi realidad y encima me impulsa a responder, o si queréis, a sentirme responsable. La naturaleza habla. ¿Qué son esto? Libélulas, está claro, ¿no? Pero evidentemente esta, a ver, mira, por aquí, esta y esta no son iguales. Y si no me fijo mucho, o no me lo han dicho a veces también es verdad, que es una cosa y que es la otra. No son iguales, parecidas, sí, pero no. Yo cuando veo una y cuando veo otra, yo no sé, aquí, como en cada zona, los nombres, sabéis que los animales cambian, igual que los árboles. Esta normalmente todo el mundo tiene claro que es una libélula, algunos llaman a esta caballito del diablo, en algunos lugares. No sé cómo aquí lo llamáis, o llamáis libélula y ya está. Pero no son iguales ni mucho menos. Mirad, esta y esta y esta. La boca abierta no es de risa, es de hambre. Es de hambre, tiene mandíbulas y además dentadas. Este y este también, Son voraces, son depredadores voraces. Tan bonito que es, ¿verdad? Pues come insectos, pero como larvas de mosquito le encanta. Pero fijaos cómo tiene los ojos separados y cómo este tiene los ojos juntos. Pues hay un montón de libélulas que tienen los ojos juntos y un montón de libélulas que tienen los ojos separados. He dicho un montón, quizá un montoncito menos, porque me está hablando, me está diciendo esta, que donde está, sabéis que siempre están normalmente cerca del agua, que tiene el agua cerca, me está diciendo que el agua, el ambiente está más o menos limpio. Y esta no me dice nada. Puede convivir perfectamente en aguas turbias, aguas nitrogenadas, aguas de cultivo y recultivo. No es tan exigente, pero me está hablando, me está diciendo cosas. Yo la veo y me está diciendo cosas. Con esto también digo que a veces hace falta un impulso, una educación, una mínima educación también, para que te den pistas para poder ver más allá de lo que uno sabe o más allá de lo que uno ve. ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo se llama esto? Casi, líquenes. Alguien lo hizo por ahí también, líquenes. Y tú dices, líquen por ahí, este es más difícil de ver, y líquen por aquí, de Santoria, este es ubicuo. Antes, yo no sé por aquí, pero antes los tejados, las tejas tenían también un montón de líquenes de este color, ¿verdad? Claro. Estos conviven con nosotros tranquilamente. Estos ya no tanto. Me hablan. Me está hablando de que aquí puede haber un ambiente bastante antrópico, con mucha gente, contaminado incluso, el aire tampoco es muy exigente, pero cuando veo esto, me doy cuenta de que el aire es limpio. Sé que el aire por aquí es limpio. Ya me está hablando.
me está diciendo. Pues yo, en lo que vamos a ver hoy, vamos a dar incluso pasos más allá. No vamos a hablar de ecología en este sentido. Vamos a profundizar en esto. La espiritualidad no es simplemente pura emoción, no es un psicologismo, me siento, noto, siento algo, no. Es también una forma de habitar, de estar. Alguien espiritual no es el místico que no toca el suelo. Si no toca el suelo, algo espiritual es algo que chaja también, pisa también la realidad. Si no, ¿de qué? Es una forma de vivir, de habitar en el mundo. Como digo, la espiritualidad empieza cuando el ser humano se separa del mundo, no comienza ahí, sino cuando se da cuenta de que las cosas, mi mundo, la naturaleza, por ejemplo, no es nada, sino que te habla, te sugiere, te evoca, te dice. Claro, la repregunta, ¿es la naturaleza muda o somos nosotros, a ver, un poco sordos, o ciegos, que no vemos más allá de nuestras narices o no escuchamos lo que se nos está diciendo en nuestro ambiente? Montañas, más de uno, seguro todos hemos subido a alguna montaña y hemos visto esa serie de sierras, de perfiles cada vez más azules. Decía, esto la pongo porque ya uno desde pequeño, a mí me pasaba que desde pequeño, cuando íbamos el domingo, algún domingo que podíamos, salíamos a la montaña, no había para ir a la playa, ni había chalet, no había nada. Entonces dos caballos, con el pollo frito y el pan y el melón, pues salías por ahí y donde podías parabas. Y yo recuerdo eso, siempre lo recordé, evidentemente, porque forma parte de mí. Como mi madre y yo, dejaba a mi padre, mis hermanos, y a lo mejor paseando por la montaña, incluso campo otra vez, cuando veía yo este tipo de paisajes decía, madre, ¿cómo puede ser que haya gente, tenía pues eso, 9, 10 años, ¿cómo puede ser que haya gente que viendo esto no crea en Dios? Porque te da me daba a mí una sensación también de infinitud, de más allá, de algo que nunca acaba, que no es finito. Como decía el martes pasado, anteayer, ahí todavía creía en Dios. Años después dejé de creer en Dios. Sin embargo, siempre me evocaba. Cuando veía esto, siempre algo me evocaba. Pregunta o afirmación. El mundo no es homogéneo. ¿Qué es algo homogéneo? Algo que es gris, algo que es decir, sin colores, algo que es todo igual, algo que no destaca una cosa de otra. Cuando algo no destaca una cosa de otra, como un puré, pues la realidad para mí es homogénea, es todo homogéneo. Pero el mundo, desde la espiritualidad, no es homogéneo. Justamente ahí viene el intríngulo de la cuestión. Que para alguien que siente, que nota, que vive cierta espiritualidad, y yo diría creyente o no creyente, no importa, se da cuenta que en el mundo todo, en mi realidad todo, no es igual. Hay algunas cosas que destacan, que rompen ese gris. Dos formas de ver una ventana. El que ve la reja o la cuadrícula y el que ve quizá más allá. Pues yo no pregunto, lo digo, ¿es este el espiritual y este no? Yo diría que quizás sí, pero también diría que si este no es capaz también de hablar y dialogar con para ver que las cosas también son medibles y son materia, no simplemente un bonito paisaje, las dos actitudes hacen falta.
las dos actitudes. Uno no puede simplemente ver la naturaleza desde el punto de vista espiritual y olvidarse que todo es relación, flujos, medibles también, para poder conocer de esa forma mejor lo que me rodea. La ciencia, las matemáticas, la física y la química son también necesarias. Son complementarias a la espiritualidad. Si yo veo la naturaleza simplemente de una forma matemática, quizá a lo mejor por ahí me estoy perdiendo. No perdiendo en el sentido, está haciéndolo mal, sino que me estoy perdiendo algo. Esa es la cuestión, ¿eh? Me estoy perdiendo algo. Vivo en un mundo, quizá, donde todo es funciones matemáticas y algoritmos y derivadas e integrales, y me estoy perdiendo el color de las cosas. Quizás me pierdo el color de las cosas. Pues a esto vamos, al color de las cosas. Ante una realidad, mi ciudad, por ejemplo, la mía, bueno, la mía no, donde vivo, Valencia, donde cada vez esto ya sabéis que se estira más, los edificios cebra, cuando uno se pierde de repente y dices, ¿y dónde estoy? Porque no sé dónde ubicar, todo es igual, todo es igual, cuadriculado y todo esto formado, no sé dónde estoy. Ante ese no dónde estoy, hay a veces referencias, cosas que rompen esa monotonía, esa homogeneidad, la rompe. Un estilo, por ejemplo, esto de aquí, esta foto es de aquí. Seguramente la página del ayuntamiento donde cogí la foto, igual le doy las gracias porque sin permiso se la he cogido. Hay algo que rompe. Ante algo monótono de hoy por hoy, hay algo que rompe. Ante la cuadrícula de hoy, hay algo que rompe. Yo me rompe más que esto. Menuda. Oye, piensa una llave que es de aquí. Piensa una llave que también es de aquí, también es de Villena, también es de Villena. No sé si está cerca de casa o no cerca de casa, pero caramba, ¿no? Hay algo que dices, che, ya no es todo homogéneo, hay algo que ha roto algo. En Villena, estamos aquí todavía, no nos hemos ido. Villena, y aquí, si no me equivoco, aquí, no sé muy bien, el mapa es de 1800 y pico, Aquí está, bueno, si digo que está la fuente del Chopo, tenemos claro dónde estamos, ¿verdad? Ya tenemos claro dónde estamos, es un santuario. Un santuario en una fuente, bajo del Cabezo. Es un lugar distinto. Es un lugar distinto. Ante una explanada quizás el Cabezo rompe, la fuente rompe, y aunque es verdad que las circunstancias fueron una peste, etcétera, etcétera, ese lugar no es igual que el resto. Es distinto. Es distinto. Ahí lo tenemos, Ahí tenemos. Lo que era, claro, estamos hablando de mapas de 1870 o 80 por ahí. 1870 o 80 por ahí. Vale. Hablando de singularidades, de cosas desiguales, en un modo donde quizá todo parece homogéneo, os pongo esta fotografía porque es la foto de una sonda que captó el ruido de fondo de aquel Big Bang, el empiece del universo, del cosmos que conocemos, hace ayer 13.700 o 800 millones de años, cuando estalló todo, esa especie de, estoy hablando en metáforas, esa especie de eco, de radiación de fondo, la captó. Y es esto, el eco más o menos de aquel estallido, de miles y algún millón que otros años después, lo captó. Y si uno piensa, dice, si no había nada y todo estaba concentrado en una singularidad, y no había nada, cuando estalló, en teoría debería expandirse todo de una forma homogénea, igual. No hay resistencia, todo es una singularidad. ¿Qué pasó? Ya vemos desde el principio
que el universo hay desigualdades. Hay zonas más frías y zonas más calientes, más frías, más calientes. Hasta el propio universo no es homogéneo. Tiene singularidades también, diferencias. Una montaña. Hay montañas, como hemos dicho, el Cabezo, que son singulares. Esta, por ejemplo, es Bernia. Bernia es una montaña, es un paredón así, lo que pasa es que 1200 metros más o menos de altura. Bernia es una montaña que está, si vais por la autovía, por la autopista de la costa, desde Alicante hacia Valencia, cerca del Mascarat, de lo que da el Mascarat, pues está esta montaña que siempre ha tenido un carácter sagrado. Desde los griegos dicen que tiene carácter sagrado. Y es que este verano, no, primavera pasada, este otoño, pasaba por allí, hice la foto porque esta montaña cubierta de nubes ya siempre es sugestiva, ¿no? O sugeridora. Ya no es una montaña simplemente, y caramba, tú, parece que los dioses estén allí en las nubes, ¿no? Allá arriba. O el Puig Campana. El Puig Campana. Son lugares que a mí me invitan a mirar hacia arriba. Son como una especie de punto de referencia. ¿Dónde estoy? Cuando todo es igual. ¿Dónde estoy? Busco puntos de referencia. Son puntos de referencia que rompen, como decía, la homogeneidad. Y además dan sentido también a las cosas. El árbol también rompe lo que es todo igual. ¿Por qué? Hay tradiciones nórdicas que dicen que el fresno, un árbol, el fresno es el que los 9 mundos que en su mitología creen, los une. El árbol une un fresno, el fresno sagrado une los 9 mundos que existen en la realidad. Hay también, cuando vemos un árbol y grande, lo dicho, uno, si se acerca, se da cuenta de que el árbol es, sobre todo, un eje. Algo que, como antes, como la columna, me invita a mirar hacia arriba. Este es el árbol, como el eje axis mundi, como el eje del mundo. De ahí que haya tantos árboles con carácter sagrado, porque son referencias. Ante algo horizontal hay una referencia vertical. O incluso para algunos, para los hindús, o incluso el mundo judío, por ejemplo, en la Cábala también ven estas ramas, en este caso es un fresno, estas ramas ya no simplemente son las ramas que suben hacia el cielo, de raíces hacia el cielo, sino que piensan al revés. Piensa al revés. Este árbol es el que hunde sus raíces en el cielo y da vida a la tierra. Al revés. Haciendo referencia a que esta realidad hunde sus raíces con las ramas en el cielo. Si hago, bueno, no tenía una diapositiva, pero si hago invertido. Nos da también idea de inmortalidad. El último incendio por aquí, no me lo sé, ¿cuándo fue? Ya hace un montón. Bueno, tampoco ya queda mucho que quemar, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad, pero todavía queda algo. Norte de Alicante, las montañas del norte de Alicante, incendio de hace 3 años, creo que fue en el 22. Todo arrasado, hasta todo. Estamos hablando de no me acuerdo si eran 800.000 hectáreas, una burrada. La primavera siguiente, después del incendio, todo negro, ves como árboles como la carrasca, la encina, la carrasca, de repente rebrota. Hay especies, la carrasca, o el palmito, margalló, no sé cómo llamáis aquí, también rebrota. O el enebro se quema y si raíces todavía queda algo de vida, rebrota también. ¿Qué símbolo también? La vegetación, ante un mundo todo gris y todo negro, quemado,
de inmortalidad. Cuando yo veo esto, pienso, la vida renace, no se acaba. Creía que se había acabado, pero no se acaba. La fuente, bueno, por ejemplo, la fuente del Chocó. La fuente es como un símbolo, sobre todo cuando hace calor, un símbolo de contacto con algo que es fuente de vida. Es fuente de vida. Y es incluso, diría, origen de la vida. El origen de la vida, aunque sea normal, da lo mismo. Pero en este caso es fuente de vida. Lo he dicho, cuando uno en verano cae a plomo y encuentra la fuente, ¡buah! Vida. El nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento de aguas donde, como en muchas religiones también pasa, es símbolo o una realidad en la que uno se sumerge, deja lo anterior y renace. Se sumerge y renace. Esta agua no es cualquier agua, esta agua es diferente. O incluso el agua que es capaz de salir del inframundo por una fuente, agua virgen, es agua nueva y después también es capaz de otra vez meterse dentro del inframundo. El agua es algo natural cargada de simbolismo. Y esta fuente, efectivamente, hace tiempo, ya hace tiempo. Lo he sacado de algún blog o de algún por ahí. Vale, pues sí, es para nosotros, no sé si ha cambiado mucho, ha cambiado algo, ¿verdad? Desde entonces a ahora ha cambiado algo, no sé si para mejor o para peor. Vale, pues ha cambiado, pero para nosotros no es cualquier fuente. ¿Veis? O sea, el agua es H2O, vale, pero no es cualquier fuente. Se nos hace un poco diferente, diferente, porque tú estás asociando la fuente del agua, la Virgen, estás haciendo un montón de asociaciones, incluso sin pensarlo, directamente ya, y va desde aquí o de los ojos, ¡pop! Te tira aquí, luego lo reflexiones, pero te tira aquí. Ay, perdón, hemos dicho fons salutis, fuente de salud. Bueno, en latín, salud y salvación. Es la misma palabra. Fuente de salud, fuente de salvación. El cielo, caramba, el cielo. Aquí todavía no habrá mucha contaminación lumínica, me imagino, claro. Quizás un poco, pero cuando sales lejos de la montaña y ves el infinitud de estrellas que hay, cada vez nos cuesta más, cada vez nos cuesta más encontrar eso, porque ya digo, polígonos industriales, autovías, ciudades, campos de fútbol, iluminan algunos muy mal, parece que quieren iluminar a los búhos, y otros iluminan tanto el suelo que refleja y otra vez sale mal. Bueno, pues cuando yo veo también el cielo cargado de estrellas, la sensación de trascendencia, la palabra trascendencia es como aquel que sube una escalera, asciende la escalera, lo que está detrás, trascender, lo que está detrás, después de la escalera. Yo subo la escalera de mi vista y me parece que hay algo más. He hecho algo, podría haber dicho, hay alguien más. Podía. El cielo con sus nubes, siempre he puesto aquí Deus ociosus, sí, porque en muchas religiones, en muchas religiones, hay siempre un Dios, es el creador, el abuelo, creador, que una vez ha creado todo, de repente dice, y ahora me tumbo la abertura. Se queda ahí ocioso y va a ser un Dios hijo o nieto el que va a estar ocupado de los trasiegos de la tierra. Veremos también que en el judaísmo casi pasa lo mismo. Judaísmo también hay cristianismo, pero va a pasar más o menos lo mismo. Deus ociosus, sí, el cielo, ahí está quizá alguien, aunque a veces quisiera que estuviera aquí y no baja, creo, no baja. Cuando ascendemos, la ascensión, subirse un árbol, es lo mismo.
Es como de la tierra un eje otra vez hacia el cielo. Ascender, trascender, ascender a la trascendencia. Una ascensión siempre me indica un acercarme al cielo. Todo esto que estaba diciendo son cosas que no encuentro en la naturaleza, sencillas, no he hecho ninguna planta en particular ni nada. Cosas que están ahí y me pueden, o quizá no, me pueden evocar, interpelar, como decía antes, interpelar. Eso apunta a esa espiritualidad que hablamos. Y repito, quizá soy creyente, quizá no. Ese no es el problema. El problema es cuando soy capaz o no soy capaz de ver más allá de la superficie. ¿Y el corte moderno cómo está la cosa ahora? Pues evidentemente he puesto fotos antiguas, he hablado de religiones, incluso de cosas también de religiones antiguas. La cuestión es que ahora quizá no apuntamos o no hemos apuntado durante siglos ahí. Hemos desapuntado allí y hemos apuntado a otro sitio. Y lo que en la naturaleza parecía que era interlocutora, parecía que era maestra o era ámbito de significación, da significado a la fuente, al árbol, a la fuente del chopo, a esa montaña en particular. Resulta que la tendencia moderna es que lo que veo ahí, pues es eso, material disponible para que yo lo analice, lo cuadricule y luego vea cómo lo puedo controlar. ¿Para qué? Para mi uso, claro, para mi uso. Y entonces, la naturaleza parece que no está en el centro ya, ni tiene importancia de servir como naturaleza. Es el ser humano el que se pone en el centro y en el paradigma de todo. Las cosas son buenas, si me son útiles, son buenas. Si no me son útiles, no son buenas. Con perdón, como algunas personas, que cuando dejan de producir, los dejo en segundo plano. Y si no son votos, pues todavía en segundo o tercer plano. Cuando me son útiles, cuando no me son útiles, este es el paradigma actual. Ver otra vez todo homogéneo y si hay algo diferente, evidentemente es yo. Decía Romano Guerrini, ya hace unos 50 años, decía, el mundo ya no es experimentado como un orden que acoge y orienta, sino como un material puesto a disposición del poder humano. Utilitarismo. Utilitarismo. Parece que todo está en función, ¿me sirve o no me sirve? ¿Es útil? ¿Me es útil o no me es útil? Así, cuando el mundo deja de ser el mundo, cuando hablamos de ecología, la palabra ecología significa oikos, viene de la raíz griega, oikos, oikología, el estudio de la casa, del hogar. Para mí, el mundo deja de ser un hogar y simplemente es un útil. Esa es la diferencia que estamos llegando ahora o que hemos llegado ya. Esto es vaciar de espiritualidad lo que me rodea. Cuando esto deja de ser el hogar, el hombre también se desorienta. Decía Lee White, es un historiador de renombre, que publicó creo que fue en Science, la revista Science, revista de ciencias, pero él como historiador su tesis era que el cristianismo era la raíz del desastre ecológico actual. Estamos hablando de los años 68, por ahí. Ya había una crisis ecológica, ya empezaba esto. Y el cristianismo, como digo, era el culpable. ¿Por qué? Y él decía, claro, si el cristianismo coge como fuente la Biblia, y en la Biblia, cuando acaba de crear, le dice al hombre, y el creador le dice, ¿qué le dice? Someter lo creado, someter la tierra. Digo, pues con perdón, bueno, iba a hacer un taco, como están grabando, no digo.
Ya lo hemos fastidiado, ¿verdad? Pues en cierta parte tiene razón, en cierta parte. Digo que en cierta parte. No tiene razón porque está claro que se ha quedado con la palabra, someter. Pero el resto de la escritura se ve que no se la ha leído, no lo ha leído. Lo veremos también por aquí. Pero también en cierta parte tiene razón, porque más de un cristiano pensamos todavía que si Dios me ha dicho que esto es para mi uso, hago confundiendo y lo que hago es uso y abuso. Uso y abuso. Y utilizo la palabra someter como explotar o sobreexplotar. Y se me olvida el segundo capítulo de Génesis cuando Dios le dice al hombre y a la mujer: cultiva y cuida la tierra. Esa frase y otras más, a Ellen White se le escaparon. Y a nosotros de vez en cuando también se nos escapa. A los que tenemos fe, decimos que tenemos fe. Así, hoy por hoy, ante este panorama también, como decía, moderno, y a veces demasiado antropocéntrico, yo, ser humano, yo, y lo demás es lo que yo digo, aparecen espiritualidades no cristianas, pero tienen un sesgo espiritual. Por ejemplo, la ecología profunda. La ecología profunda. En la ecología profunda dice, si hasta ahora las especies, la naturaleza era una especie de pirámide donde está el hombre arriba y lo demás es lo de abajo, nosotros proponemos que todo sea circular y la especie humana sea una especie más de otras especies, ni más importante ni menos importante, no lo sé. Pero para algunas corrientes de la Deep Ecology, la ecología profunda, incluso la especie humana debe estar, si hiciésemos una pirámide, debajo de la pirámide. ¿Por qué? Porque es el culpable del desastre ecológico. Cuando en los años 80 aparecen los primeros casos de SIDA y empieza a ser el SIDA una plaga, algunos artículos de corrientes de Deep Ecology decían: nos parece justificado y nos parece bien cómo la Tierra se defiende. Nos parece justificado que mueran tantas personas, tantos hombres, nos parece bien, porque así mermamos la población de las especies que nos estamos cargando del planeta. A veces, vale. Pero, perdón, como decía, y sin embargo, aunque no es una religión la Deep Ecology, tiene una dimensión bastante mística. Todas las especies somos iguales. Hay también algo muy popular, lo he puesto aquí porque es también popular, ¿no? La hipótesis Gaia. Gaia es la diosa de la tierra, Gea. Igual nos suena más Gea, la diosa griega Gea. Una hipótesis que piensa la tierra no como una simplemente multitud de organismos, sino como ella misma un organismo vivo. Un organismo vivo que se autorregula cuando pasa algo, carece algo o sobra algo, se autorregula ella misma, lo he dicho, como cierto organismo vivo. Otorgar a la Tierra cierto organismo, yo digo que sea una persona y que tenga conciencia, pero ese otorgar características de un organismo vivo le da también cierto carácter de espiritualidad. Ese organismo vivo es casi un sujeto a la Tierra y ofrece, ya digo, una dimensión que se sagrada de lo que es el conjunto de nuestro planeta. Es una metáfora, como yo vi, ya espiritual. Otra corriente moderna pero que no es de ayer, de hace sus años, sería el ecofeminismo. No hay un ecofeminismo, hay, igual que en la Deep Ecology, hay multitud, variantes de ecofeminismo y algunos enemistados con otros. Tampoco a veces se llevan bien. El ecofeminismo, el centro que a mí me importa en este caso, ¿cuál sería? Ellos postulan, la situación actual será de desastre ecológico porque la sociedad patriarcal es la que ha sometido y sobreexplotado y ha utilizado y abusado de la tierra. Mientras que el hombre macho, salía de casa a cazar, o yo qué sé,
salía de casa, la mujer, ¿qué era? La que cuidaba de hijos, cuidaba de casa. Entonces, ante o frente una cultura patriarcal del control, se dedicaba a cazar y a guerrear, y a guerrear. Frente a una cultura del control, que es lo que estudia el planeta, ofrecen, postulan una cultura del cuidado. Eso sí es el ecofeminismo, ¿no? Plantear la visión hacia la Tierra desde la cultura del cuidado, no del control. Y hago una parte ya. Después de ver estas también espiritualidades no cristianas ni judías, sino más bien en tiempos actuales, ante la situación quizá muy dura de ver a la Tierra o a los seres vivos como algo para luchar y tirar, vamos ahora a hablar de otros aspectos o un poco de teoría no para examen, no, para examen no va, pero teoría sobre, para referirnos mejor a todo esto que estamos viendo. Dos palabras, hierofanía y símbolo. Hierofanía quiere decir manifestación de lo sagrado. Manifestación de lo sagrado. Una hierofanía se puede dar en cualquier sitio si lo sagrado se hace presente. Se hace presente. ¿Y cómo se hace presente? ¿O cómo dialogo yo ante eso sagrado? Con símbolos. Porque a veces con letras no puedo. Es verdad, todos sabemos que a veces con una poesía digo más que si tuviera que redactar cosas. Y con metáforas me ayuda a mí a que la gente o el otro, mi interlocutor, entienda lo que yo quiero decir. Porque no hay una palabra exacta, hay una frase exacta. Utilizo metáforas. Pues los símbolos también son un lenguaje rico, a veces un poco difícil de entender, no digo que no, pero es capaz de poderlo yo utilizar para ponerme en contacto con lo sagrado o la divinidad y al revés también, la divinidad conmigo. Los símbolos. Así, una de las cosas simbólicas muy características, en nuestro caso, del ser humano, es que en nuestra evolución, los homínidos, hemos dado un paso que otras especies no nos han dado, y es ponernos a dos patas. A dos patas. Y eso cambió no solo nuestro físico, sino además nuestra forma de ver el mundo. Porque en un espacio horizontal yo era capaz de ser como un eje, algo perpendicular al horizontal. ¿Daos cuenta otra vez? Ante quizá lo homogéneo, la homogeneidad, algo vertical. Un eje que rompa esa homogeneidad. Algo distinto, el eje. Así es. La verdad es que para los primeros, no sé si homo, pero para los primeros Australopithecus y compañía, eso de poderse levantar y ver más allá de las gramíneas de la sabana era fundamental, porque si no es el león, así podíamos ver un poquito más lejos. Pero qué necesario es esa verticalidad para poder también tener nosotros más allá de las cosas, porque en esa verticalidad, lo horizontal y yo vertical, soy también capaz de analizar con otra perspectiva mi espacio, el delante, el de detrás, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Soy capaz de ver el espacio de una forma diferente. Y veo el espacio de una forma diferente y capto lo sagrado. Capto lo sagrado. Los monumentos que todos sabéis ya, que si en Gran Bretaña o en Papúa, en Papúa, no ese lugar sagrado, fijaos también la verticalidad, sí es importante. O por ejemplo, también los símbolos, como decía, estos son, no sé nada, eso es mejor, ¿no? Estos son petroglifos, o sea, está labrado en la piedra estos símbolos, que puedan tener entre 3.000 y 5.000 años. Entre 3.000 y 5.000 años. O quizá más, no tenemos claro. Tampoco tenemos claro qué quiere decir esto. Son símbolos que para nosotros han perdido el significado. Sabemos que ahí hay algo importante para aquella gente, nosotros sabemos, pero no entendemos. Qué importantes son los símbolos y entender los símbolos.
Símbolos, por ejemplo, este símbolo. ¿Qué es esto? ¿Qué parece? ¿Qué es? ¿Qué os parece? Es más parecido. No tiene trampa, ¿eh? No tiene trampa. A ver, ¿no os parece dos ojos, dos piernas, vale, dos brazos o cuatro? ¿Eh? Parece, ¿verdad? Vale, estamos en la pareja. Esta pareja está en el cabezodo. El cabezodo está esto de aquí. Un poco más lejos va y resulta que hay otro dibujo, también este te da, pues no sabemos, este tiene más de 3.000 años seguramente sí que tiene. No, sí, y 4.000 también, y quizás 5.000 años. Este dibujo, algo parecido resulta que pueblos después, en Planes de la Baronía, Planes, Cocentaina, Alcoy, Cocentaina, un poquito más para arriba y más al interior, está este dibujo. Y me encuentro la cova del Garrofer, este dibujo. Y dices, ¡ay va! Hay kilómetros, ¿eh? Hay kilómetros. Y dices, mira, el oculado, los brazos, esto que es como una barca, aquí una barca, ya, no le pone piernas, no se ve nada, pero demasiado casualidad, ¿verdad? Para que sea casualidad. Vale, pero bueno, es que las personas del cabezodo y la Planes tampoco es, para aquella gente tampoco es ningún sacrificio, bueno, sacrificio si quieres, ¿no? Pero no están tan lejos. Vale, hasta que un día, investigando algunas cosas, me encuentro con esto también. Digo, ¡uy! Me recuerda algo. Ya tenemos los dos ojos, el ocular, el axis, el cuerpo, el eje, y luego la blanquita esta que hay, y ciertos brazos, aquí 3. Cabezodor, cerca. Planes, cerca. Turquía. Es hitita, de la cultura de los hititas. Y ya ha llovido muchos años también. ¿Qué es casualidad? No entendemos muy bien el significado de esto. ¿De qué ídolo o a qué dios significa todo esto? Digo Dios porque esto aparece voy a hacer yo también un poco aparece en una efigie o en una silueta de un dios solar, porque tiene quizás un disco y 2 alas, con un báculo aquí y una acción así, como si tuviera un palo, un cetro, y arriba está este símbolo. Y otros dioses tienen otros símbolos abstractos. La silueta de Dios es concreta, pero estos son abstractos. Ahí va. La relación con los dioses de aquella época, parece que hay una comunidad, semejanza, parecido o relación entre estos dioses que había aquí, los que había allá, y el simbolismo es prácticamente el mismo. Simbolismo. Veo la luna. Sí, la luna es cíclico. La luna es un gran símbolo para nosotros de lo cíclico. Luna, ciclos. Sí. Y así, por ejemplo, de hace unos 8.000 años, antes de Cristo, 10.000 ahora, vemos en Escocia un calendario lunar. Hace 10.000 años. Calendario lunar. O me voy a otro lado, a Turquía otra vez. Hace unos 10.000 años, aunque no sé muy bien, esto es un calendario lunar, pero anual. Cuenta meses, ciclos de lunas, meses y el año. Y añade lo que le falta. Símbolos, lenguaje que se ha perdido. Y el mar, otro símbolo. ¿Símbolo de qué? Símbolo de marea alta, marea baja. Ciclos, pero es que además este mar, con estos ciclos también, habla de la fecundidad, los peces, habla también de los ciclos en la mujer, me habla, que también son lunares, muchas veces,
me habla de fertilidad, mujer, y una luna oscura y clara también me evoca de cuando yo vivo situaciones bien oscuras, que todas las hemos vivido, hay fases oscuras en nuestra vida, pero esa fase oscura no es el todo, no es el final. La luna me enseña que me da el momento en que esa oscuridad devuelva claridad, luz. Así, los símbolos hemos visto que muchos, algunos no se entienden, pero muchos, los de la naturaleza, son muy universales. La luna, el sol, las estrellas son muy universales. Hablando de universales, y como nos hemos ido atrás, mirad, nuestra sociedad es tecnocrática. Hemos perdido un poco cómo pensaban nuestros antepasados cazadores-recolectores. Cazadores-recolectores creemos que tenían, todo apunta que tenían una religiosidad, una forma de ver el mundo en la que cuando yo cazaba, los animales tenían alma. El bosque tiene alma. Y hay un dios del bosque, que es el jefe, al cual yo pido permiso para cazar, para que me dé una presa, y esa presa yo la cazo, pero además ofrezco algo de sacrificio al dios que me permite a mí cazar. Es una relación un tanto, sí, respetuosa con la naturaleza, divinizada, tiene alma. Sin embargo, la cultura del neolítico agrícola ya ve las cosas de una forma diferente. Incluso el bosque me molesta, porque demasiados árboles, demasiados arbustos para labrar y cultivar. Tengo que limpiar para poder sembrar. Y cuando yo siembro, muere el grano, sale la vida, sale la planta. Para el agricultor ganadero, la divinidad sobre todo es la fecundidad de la diosa, la madre tierra, que me da, yo siembro y me da tierra. ¿Os acordáis de aquella parábola, casi parábola? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Eso también lo tenían bastante claro. Claro, esto es una perspectiva, cazadores con una perspectiva, ahí hay choque. Los bosques nos molestan, agricultores, cazadores. Estás cargándote lo que tiene alma, el bosque, y ya no hay animales, y yo tengo que comer también. Choque. Ese choque lo vemos retratado en estas pinturas. Esto está en término de Sisona. Se llama La Sarga. Y en La Sarga hemos visto, descubrimos, que todavía no sabíamos, descubrimos que, ¿veis que hay arte con ciervos? ¿Veis ciervos por ahí? Aquí no se ven algunos, pero hay ciervos, cabras y cazadores, que pertenecen a la cultura cazadora, claro. Pero es que esto que no sabíamos que era, descubrimos que son figuras del neolítico, de hombre agrícola. ¿Qué pasa? Resulta que si lo primero es el cazador y luego es el agricultor, aquí vemos al revés. Que las pinturas del agricultor, sobre ellas, el cazador ha puesto su forma de ver el mundo. ¿Os suena basílica visigótica, mezquita, catedral? Donde más te duele, en el lugar más sagrado, es donde yo pongo lo que yo valoro. Ellos también lo hacían. Formas de visión distintas ante un universo de una forma o de otra, pero siempre sagrado. El símbolo no lo dice todo, pero sin el símbolo, los símbolos poco podemos decir. Es un lenguaje que nos ayuda a poder relacionarnos con la naturaleza y con lo sagrado, la divinidad. Hay muchas religiones, ya sabéis, que tienen una visión de la naturaleza como creación. El dios semítico, los semíticos son, a veces, cuando se habla de alguien que va contra los judíos, se dice a veces antisemita.
Vale, pues los musulmanes árabes también son semitas. Son una parte, a veces de la historia que nos hemos perdido, ¿eh? Pero los pueblos semitas son Babilonia es semita también, tradición semita. Pues los pueblos semitas y los filisteos, son palestinos, los mismos, tenían un dios al que llamaban El. Este El ocupaba, estos como que no pintaban mucho, ocupaba el lugar primordial porque era el Dios creador. El Dios creador, lo crea todo, pero como decíamos antes, acaba siendo un Dios, Deus ociosus. Crea, pero después a la Bartola. Se queda la Bartola y le toca a Baal, aquí está él, y Baal, trabajar. Los Baales, los dioses que tanto preocupan al pueblo de Israel porque se están contaminando. Este Baal es el que se ocupa de, y ahí tenemos un dios ocioso. Fijaos, ¿de dónde era? ¿Os acordáis de dónde era Abraham? ¿Dónde nació Abraham? ¿De dónde era? Sí, acá igual. De Ur de Caldea. Ur de Caldea. ¿Dónde está Ur? Mesopotamia. Mesopotamia es el origen de estas dioses. Hasta por ejemplo, Oista, Oinana, Sumeria, sumerios, acadios, hititas, babilonios, todas estas zonas. Pues él era ese dios ocioso que estaba ahí. Eran mayores dioses, pero nadie le hacía mucho caso. Porque como estaba allá, preferían los dioses que más cercanos. El dios de la fecundidad, el dios de la agricultura, el dios del dinero, el dios de... Este dios de allá, como que no. Y este tal Abraham parece que le convoca a un dios, él, y le dice, vamos de aventura y vamos a dar un narveo, una vuelta por ahí, la vuelta de tu historia, o sea, la vuelta de tu historia de tu vida, un gran paseo, descubriéndose Abraham, conociéndose mejor con él. Pues sí, él es el nombre de Dios y de ahí también, por ejemplo, nombres como Rafael, ese él es Dios. Dios cura. O Gabriel, fuerza de Dios. Así, estos nombres de él son el cananeo. Vale. Tenemos a un Dios creador. Y si nos cogemos al libro de Génesis, común a judíos y común también a cristianos y también a los musulmanes, Dios creó y creó en 5 días, lo creó todo, y el 6.º día, ¿a quién? Al hombre y a la mujer. Espérate que... perdón. Y cada día pasó una mañana, pasó una tarde, pasó una mañana, día primero, muy bien. Y decía, y vio Dios que era... Bueno, ¿verdad que sí? Y hay que saberlo porque se pone muy pesado el Génesis, lo repite un montón de veces. Pues bueno, en griego, es kadosh. Y kadosh significa bueno y bonito. La palabra caligrafía es letra bonita. Hizo Dios bueno y bello. Y cuando hizo a los seres humanos, dijo ya todo. Y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. Pues nosotros, cuando somos capaces de entender que lo que nos rodea es bueno por sí mismo, y no simplemente porque me sea útil, bueno por sí mismo y además bello y bueno, quizá estoy más cerca de captar algo más que va de la superficie. Soy capaz de ir más allá, la espiritualidad. Este hombre, según el Génesis, es corresponsable y ministro, administrador de lo creado. Ellen White seguramente diría, lo habéis entendido mal, está claro, digo, sí, pero tú tampoco lo has leído todo. Algunos lo hemos entendido mal, pero tú tampoco lo has leído todo. Ellen White, el que decía que la culpa de la crisis ecológica era los cristianos. Y llegó, todo era muy bonito, todo era muy bonito, el paraíso. Pero después del paraíso, esto, ¡crash!, se rompió. En este crash vivimos. Pero ya sabemos que no es el punto final.
Y sin embargo evocamos con nuestros símbolos todo aquello que hemos hablado ahora. Por ejemplo, esto es un monasterio. ¿A qué puede evocar esto? ¿Qué es? Claro, en un jardín. De hecho, el centro del monasterio, que es el claustro, normalmente en el claustro hay un jardín, que es como un paraíso. ¿A qué os evoca esto? ¿Qué? Al diluvio, al diluvio, y al final Dios dice, como señal de que la vida es importante y no me la voy a cargar, no me la voy a cargar, como un pacto y alianza de la vida, pongo este símbolo. Este símbolo. Es verdad, este símbolo para nosotros es un símbolo de alianza, como decía también, para los chinos, para los chinos, la cultura china antigua es una serpiente que viene a bajar, que baja a por agua, pero es un poco vampírica y se puede chupar la sangre. No lo ven como un buen augurio. En las demás culturas sí, en la cultura china pues como que no. Pero también es simbólica, también es simbólica. El árbol, en la Biblia aparecen un montón de árboles. La encina de Mambré, la encina de no sé cuántos. Hace Abraham, el patriarca que sale de Babilonia, otra vez lo digo, de Ur de Caldea, hace un altar, un lugar sagrado en un árbol distinto, ante lo que decía antes, lo homogéneo, algo peculiar, algo distinto, lo sagrado. Ahí hay una hierofanía, se manifiesta lo sagrado. Abraham ofrece un sacrificio. Y seguramente esta encina era sagrada antes de Abraham. Para la gente de los cananeos que viven allí, ella es sagrada. Y sin problema. Una montaña. Estamos en Israel. Una montaña. Bueno, sí, vale. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué montaña puede ser? El Sinaí. El Sinaí, sí. El Sinaí. Así de pena está. El Sinaí. Y Dios, y Moisés sube y ahí arriba las tablas de la ley. Y mientras estaba ahí con Moisés, pues los de abajo estaban un poco aburridos. Ese Dios ocioso, ¿qué hace? No bajan. Y como no bajan, vuelven a los dioses concretos, los Baales. Y el fuego, ojo, cuando vio Moisés una zarza ardiendo que no se apagaba, dice, esto aquí pasa algo raro, ¿verdad? Ya no es como lo demás, es peculiar. Y la voz de Dios que dice, descálzate porque es el suelo sagrado. Ojo, suelo sagrado, esto no es como lo demás. El fuego también nos invita a muchas cosas, a pensar también lo distinto. Y es también símbolo de purificación, por ejemplo. El templo es también como una montaña. El templo es como una montaña, además como un eje. Ojo, mirad el eje. Es toda la montaña, el santuario, es como una montaña sagrada, donde sabemos qué es, ¿no? Vale. Sabemos lo que es. ¿Y esto? El eje. Daos cuenta cómo el eje es referencia. No solo para mí, que vivo aquí, hasta para las horas, no sé si marcamos un libro, sino también es referencia para el viajero que va por ahí, que se pierde. O para mí, yo que estoy lejos y llego al pueblo, bueno, aquí el castillo pinta más, porque aquí está hablando, pero los campanarios son como ese eje, que hace distinto al horizontal. Bueno, para chulos, los tenientes lo tienen, yo lo tengo más grande. Sí, este es muy grande. La Giralda es más grande, La Giralda es más grande aquí en España, la Giralda. Vale, pues, mirad,
Ay, perdón, he hecho yo spoiler. Un salmo, dice, ¿cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas, ahí está el mar, ancho y dilatado, en él bullen sin número animales pequeños, y el leviatán que modelaste para que retoce. Leviatán es la figura diabólica dentro de los mares. Dentro de los mares, para los, ya que estamos con Abraham y la cultura mesopotámica, en la cultura sumeria, acadia y hitita, hay una figura que es Tiamat, Tiamat que es la diosa abuela, que como han nacido los nietos, bueno, Tiamat y Apsu eran los abuelos, dioses abuelos, y Apsu era una santa de la tranquilidad. Total, que los nietos, dioses nietos, iban siempre pa' aquí, para allá, pa' aquí, para allá, y dice Apsu, estoy harto ya de tanto ruido, ¿eh? Eso es lo que cuenta en un Maeris, ¿no? Estoy harto de tanto ruido, me voy a cargar ya estos dioses nietos, no había nombres, estos dioses nietos me los voy a cargar. Y uno de los nietos que escucha dice, que el abuelo viene por nosotros. Pues no, pues vamos a por el abuelo. Y asesinan al abuelo. Y cuando Tiamat, la abuela, ve esto, dice, no, ahora voy yo a por ellos. Y con algunos generales leales a Tiamat, Tiamat es la diosa del agua salada, Apsu del agua dulce, Tiamat del agua salada. Cuando Tiamat recoge generales, planta batalla. Y la batalla es, por un lado, los nietos con un tal Marduk a la cabeza, y Tiamat, y no me acuerdo qué general, también por allí con Tiamat. Luchan y gana Marduk. Y Tiamat, que es diosa diabólica, serpiente, hombre, mujer serpiente, no digo nada, yo no digo nada, pero diabólica, mujer serpiente, del fondo del mar, Marduk la mata y de ella hace la bóveda celeste y la tierra. Y de la sangre de este general, de Tiamat, los mata también, y de la sangre con arcilla modela al hombre. Ahora la pregunta es, ¿lo material entonces de dónde procede? Del diablo de Tiamat. Lo material parece diabólico y lo espiritual, que es configuración de Marduk, lo espiritual es lo bueno. Todavía nosotros hemos heredado la concepción, sin que darnos cuenta, de que lo espiritual es lo bueno y lo material es lo malo. Y sin embargo, acordaos, cada día, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Por tanto, yo creo que es para todo el mundo, debe estar claro que lo material es bueno y lo espiritual es bueno. Ya está. No acaba todavía, ¿eh? No acaba todavía. Seguimos. Venga ya, esta es Tiamat, la serpiente, ¿eh? Esta es Tiamat. Venga, ojito con ella. Vale. Perdón, ojito con ella porque me ha gustado los salmos, lo he puesto por el salmo, porque casi un poco con otra historia y no por qué. Porque dice, y Dios juega con el leviatán. Para él no hay el opuesto. No está el positivo y el negativo. Dios está por encima de todo. Hasta juega con eso que nosotros tenemos. Y en el Levítico hay un pasaje muy chulo que dice, que tampoco leyó Lee White, ni nosotros tampoco lo hemos leído mucho, que dice, Dios al pueblo Israel cuando pasa el Jordán y entra en la tierra prometida. Les dice, cuando hayáis entrado en la tierra que os voy a dar, la tierra tendrá también su descanso, en honor a Yahvé. La tierra no debe venderse a perpetuidad. La tierra es mía y vosotros solo estáis de paso como huéspedes míos. Y yo me creo el dueño de todo. A veces leo lo que me conviene y lo que no me conviene, pues lo digo. Vale. Seguimos. Esto sería un poco como resumen.
de lo profano a lo sagrado. Como, por ejemplo, símbolos son bastante universales en todas las culturas, como en esto que hemos visto, Dios creador, lo creado no es Dios, pero apunta, me enseña cosas de Dios, me enseña cosas de la divinidad. Qué bello, qué bueno, qué bonito, me enseña cosas, es maestro. Así, por un lado, Israel transforma el arquetipo, lo antiguo, no repite el tiempo mítico, todo cíclico, roda y torna para el opuesto que tiene el pueblo. Es decir, haga lo que hagas, acabas en el mismo sitio. No, sino que la historia de nuestra historia tiene una salida, un principio y un fin. Otra forma de ver el mundo. Y en el Evangelio encontramos pistas sobre esto, pocas, pero es que son las mismas que antes, son las mismas. Este río, ¿cuál será? Nuevo Testamento, ¿eh? Este río, el Jordán. Jordán, entonces, bautismo, ya estamos. El agua se sumerge y para arriba otra vez. Es como un renacer, como una purificación. El agua del Jordán. El desierto. Vaya, estamos en Cuaresma. El desierto. Las tentaciones, ¿verdad? No hay nada. Y sin embargo, que sin nada es donde me encuentro Dios. Porque todo lo que me sobra, me sobra. Me sobra. Y allí lo importante es realmente lo importante. Lo demás sobra. Es más fácil encontrarme a Dios allí que en el bullicio. La montaña de Jesús, la transfiguración. Arriba del Tabor, arriba de la montaña se transfigura. Seguimos con los símbolos que hemos visto desde el principio, ¿verdad? Esto, el renacer de lo que brota, la semilla que decía antes. O los niños del campo. Salomón con toda su corte no vistió igual. Y mira, quien se fija en esto, quien se fija en un lirio, que mira que es elegante, el proceso evolutivo, qué bonito es el proceso evolutivo. ¿Cómo? Para que la evolución de ciertas plantas, tan multicelulares, pero sobre todo ellas, sean tan rebuscados y sofisticados, qué chulo, qué chulo. Bueno, no sabemos si Jesús se refería a esta flor, porque el lirio de campo, para aquella época y para aquella tierra, a saber si era un lirio nuestro o era otro lirio. No importa tampoco. Higuera, pues no sale a veces la higuera y Jesús con la higuera, que si Zaqueo, que la higuera que no da fruto, que si la higuera que da fruto. Uf. Jesús tenía la naturaleza vivía en el entorno natural. ¡Ay, la barca! Los pescadores en el mar de noche. Bueno, ¿esto qué? Que nos hundimos. El mar, Tiamat, el Leviatán, la profundidad, qué miedo que da. Y este Jesús es capaz de calma, sin miedo, tranquilidad. Doy ahora un salto. Hemos visto judaísmo, hemos visto cristianismo, 15. Vale, vamos ahora con otras religiones que a veces creen en Dios creador, otras veces no, de otra forma. Pero son distintas. Sin embargo, en todas apunta a muchas cosas que son propias nuestras. En el hinduismo, para el hinduismo, dioses están en todo y en todos. Y las cosas y los animales son sagrados porque no simplemente me evocan a Dios, sino que en ellos me encuentro a Dios. Por eso, ojo, porque si yo me reencarno, oye, veo una lagartija y ya pensé en mi abuelo. Igual es mi abuelo. Cuídala, respeto porque ahí hay alguien vivo. Y el proceso reencarnativo hay que respetarlo. Cuídalo. Hay que tener cuidado. El Himalaya, también lo mismo. El eje que apunta a Dios. En el budismo es una religión, con perdón, atea. O sea, no despectivamente, sino que no tiene Dios. Hay una realidad, hay un ser. Y de ese ser se comunica en todo. Y todos participamos de ese ser. Todos y las cosas. Y la materia. Todo está relacionado. Por eso también respeto las cosas. Porque si hago mal a algo o a alguien,
ese mal, como también me refiero con él, y otros también, por la conmutativa, igual revierte en mí. Por tanto, respeto, porque todo el mal que yo hago, al final también puedo acabar recibiéndolo. Respeto a todo lo creado. Es una ética relacional. No es el centro, el hombre no es el centro aquí de todo, mucho menos. Es uno más. Y en los musulmanes, os he puesto ahí a David, que es de nacimiento anunciado, nos queda cerca, pero el siglo XII, nos queda un poco lejos. Pero no tan lejos, que nos hemos ido a 3.300 millones de años, o sea que no está tan lejos. ¿Qué decía él como musulmán sufita? Era sufí, de la rama sufí. Decía, el mundo es el lugar de manifestación de los más bellos nombres de Dios. Y también no se contempla la realidad divina, sino en las formas del mundo. El mundo como lugar de encuentro con Alá. Lugar de encuentro con Alá. Dios no es la flor, no es la hiedra, no es el animal, pero nombra de alguna forma en su belleza, me habla de Alá. Símbolos. ¿Habéis visto esta fuente? Cuando hay un jardín que quiere revivir arquitectura más o menos árabe, las fuentes normalmente son octogonales. Octogonales. El octógono es, a ver, se lo hago aquí. Si yo intercalo un círculo con un cuadrado, corto el círculo, corta el cuadrado en 8 partes, 8 puntos. Estos 8 puntos son el octógono. Resulta que el cuadrado es el símbolo de la Tierra y el círculo es el símbolo de lo celeste, lo divino. Entonces, en un lugar sagrado como un templo, y también en el nuestro también, muchas veces también, tienes una arquitectura cúbica, cuadrada, con una cúpula redonda. Es unir la Tierra y el cielo. Común musulmanes, común hindús, común cristianos. Algunos santos padres. Nos vamos a los primeros cristianos que ponen por escrito ya cierta parte teológica. Sería, dice Basilio de Cesarea, así como el alfarero, sirviéndose del arte, ha plasmado una innumerable cantidad de vasijas, sin que con ello agotara su propia capacidad ni sus recursos, del mismo modo, el artífice del universo ha llamado a la existencia la grandiosidad de todo cuanto contemplamos. Una visión de contemplación. Otro, es lo mismo. Si examinas una piedra, incluso en ella, en la piedra, hallarás una prueba del poder del Creador. Si consideras una hormiga o un mosquito, verás que en ellos su sabiduría, porque Él extendió los amplios cielos, dispuso los mares inmensos y Él creó la diminuta hueca púa del aguijón de la abeja. Contempla, cuando yo contemplo la naturaleza, me acerco a Dios, me acerco a Dios. Y San Agustín, ojo una. Otra persona, os lo cuento yo. Si la Biblia, para San Agustín, el Pentateuco, los cinco libros del Pentateuco, son escritos por Moisés, y evidentemente sus escritos son con tinta, San Agustín dice, vale, y antes de Moisés que, te lo digo yo, Dios ya escribió, la palabra de Dios se expresó sin letras de tinta, y lo hizo en la creación. Moisés escribió con letras de tinta, Dios escribió, se expresó a nosotros con otras letras, otras palabras, la creación. Y Juan Damasceno era un señor, ya estamos en el siglo, creo que es VII, que es testigo de una disputa entre cristianos orientales. La disputa es, si pintamos imágenes de Jesús, de la Trinidad o de santos, eso es idolatría. Dios no tiene forma, no se puede, prohibido. Otros dicen, no, sí que se puede.
y además se debe, porque es una forma de expresión de... La pugna es tal que hasta los emperadores toman parte. Y hay emperadores que son iconoclastas, no imágenes, y otros que son proimágenes. Llegaron a las greñas, llegaron a las greñas. San Juan de Damasceno, que no era iconoclasta, dice, fijaos lo que dice, al ser artífice del cielo y la tierra, Dios la palabra fue el primero en pintar iconos y retratar imágenes. Un icono es una imagen que se hace con oración de quizá una Trinidad, la divinidad de Jesús. El primer icono lo pintó Dios. La primera imagen de sí mismo la pintó Dios en la creación. La creación es el icono, el primer icono de Dios. Y esta flor, ¿sabes cuál es? Vale, pues ahora mismo, esta semana, pasada la otra y el que vendrá también, está así. En mi pueblo llamamos agret. Está en los campos inundándolo todo. El autovía está así. Y pasamos, decimos agret porque muchas veces de pequeños lo cogíamos, lo poníamos en la boca, es oxalis pescatre. Oxalis, y por eso como tiene oxalato cálcico, cuando muerdes, hace cris, Pues, ya veis, esta flor os la he puesto bien grande y sin embargo pasamos por y no la vemos. Vaya, pasamos por y no la vemos. Eso nos pasa continuamente. Una mujer, ya estaba bien, ya era hora. Una mujer, Hildegard es santa y es doctora de la Iglesia. Esta mujer era niña y la niña ya eran 6 hermanos y le tocó ir al convento, pequeñica. En el convento la abadesa la acogió, estudió y parece que estudió bastante y de tonta no tenía ni un pelo, lo tocó todos los palos culturales y decía: toda escritura es un resplandor de la sabiduría divina y quien contempla con rectitud la obra creada asciende por ella al conocimiento del Creador. O sea que yo puedo llegar mirando, contemplando e investigando lo creado, puedo llegar a Dios. El hombre debe reconocer en la creación la obra de Dios y no destruirla por su desenfreno. Ahí va. Esto es muy actual, Y ya tiene años. Debe reconocer en la creación la obra de Dios y no destruirla por su desenfreno, porque ha sido colocado en ella como colaborador y custodio. Eso nos lo apuntamos. Bueno, esta sí que la conocéis, ¿no? Esta sí, Esta sí, la Romero. Francisco de Asís. ¿Qué vamos a decir Francisco de Asís? El cántico de las criaturas. Otra forma de ver la creación, otra forma de espiritualidad, la fraternidad. No dice que todos seamos iguales. Francisco no dice, el sol es igual que yo. Él dice, es mi hermano. Desde mi perspectiva, es mi hermano, la hermana agua, el hermano sol, la hermana luna. Hay una relación fraterna con la creación, fraterna, democrática. Lynn White, que dice que la raíz de todos los males está el cristianismo, dijo: en todo caso hay uno que se escapa, los cristianos, es Francisco de Asís, que es capaz de tener una relación democrática con la creación. Y lo propuso como patrón de la ecología. Pocos años después, Juan Pablo II lo puso como patrón de los que se preocupan por la ecología. Y San Juan de la Cruz, el cántico espiritual, buscando la esposa al amado, la metáfora, la iglesia, yo, buscando al amado, Jesús, buscándolo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo encuentro? Voy por aquí, voy por allá, voy por el río. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, así salí, tras de ti clamando y eras herido.
Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni recogeré las flores, ni temeré a las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Y la respuesta de las criaturas es: mil gracias derramando pasó por estos sotos, con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Lo escribió en la cárcel que casi se muere, en la cárcel se tiene que escaparse, y él dice, no, es que el rastro de Jesús, el rastro de Dios, lo veo en la belleza de la creación, lo veo. Vale, mira esta frase, esto es un canto a la naturaleza, sí, eso, pero ya mira la creación, Gaudí, me he ido un poco de años, Gaudí. Así, la escritura contemporánea, la de hoy, responde a dos preguntas. Por un lado, ¿cómo llegar a Dios? ¿Cómo llegar a Dios? A través de la naturaleza. Para el creyente, pero también para el no creyente. Y para el creyente. ¿Cómo sobrevivir con ella sin destruirla? ¿Cómo me relaciono yo con ella sin destruirla? Aunque no crea Dios, ¿qué más da? ¿Qué más da? Hans Jonas, que es bastante actual, dice, no es católico, no es católico, no es cristiano. Dice, es que la vida es importante por sí misma. La vida, y toda la vida tiene sentido e importancia por sí misma. Por eso la respeto y tengo prudencia con ella. La respeto y tengo prudencia. Además, ese temor que pone ahí es un temor del que dice, caramba, qué importante es esto, y aquí me juego mucho. Y continúa y dice, no solo soy responsable ante el otro presente, soy también responsable ante las generaciones futuras. Mi responsabilidad, mi ética, no es simplemente con mi hermano que tengo al lado, sino con los que también vengan detrás. Generaciones futuras. Las generaciones futuras. Lo que yo hago, tengo que pensar en los que tengo y los que vendrán. ¿Qué tierra y qué naturaleza van a heredar? Bueno, allí donde el mundo es sagrado por revelación, para algunos, también exige responsabilidad por vulnerabilidad. La vida, respetar la vida de los vulnerables, respeto. La encíclica Laudato Si, que os invito a los que no lo habéis leído que la leáis, creyentes o no, da lo mismo, vale la pena, tampoco es tan, ¿no? Los libros que escriben ahora son más tonchos, eso es un cortito. Dice, y esto, daos cuenta cómo resumen estos puntos, resume más o menos lo que hemos dicho hasta ahora. Un punto, la pobreza, aunque esto no hemos hablado mucho. Dice, yo no puedo trabajar por el medio ambiente, la naturaleza, sin trabajar por y contra la pobreza y contra los conflictos bélicos. Si no hay paz y mientras hay pobreza, qué complicado es simplemente luchar por la naturaleza. Yo soy ecologista, soy ecólogo, también tengo que procurar que el hombre, que no haya pobreza, luchar contra ello. Y también, por un lado, que no haya guerra, porque son tres puntos que están súper ligados. Nos dice, todo está conectado. Vaya, como los budistas decían también, todo está conectado. Y lo que yo hago mal a alguien o a algo, al final yo reviento sobre todo. Ojo, mi mundo es la casa común. La casa común. En mi casa, lo que yo rompo, no lo rompo para mí. Lo rompo para todos los que habitan en la casa. Tecnología. Cuando la tecnología y la economía acaban siendo los que manipulan todo, al final lo que impera es el tener, no el ser. Y la espiritualidad va por el ser, más que por el tener. Progreso. Progreso parece que sea algo rapidísimo, veloz. Y sin embargo, habrá que pensar más en los procesos. La evolución ha sido muy lenta, lentísima, muy lenta. Y yo quiero cambiarlo todo, en nada. Creer que lo sé todo, qué cortedad mental, Pensar que ya lo sé todo después de tantos millones de años de evolución.
Mis acciones no pueden ser repetidas. Mis acciones como ética también tienen que estar pensadas desde los procesos, poco a poco. Las criaturas. Toda criatura tiene valor por sí misma y vio Dios que era bueno. Ecología humana. Y mi ciudad, naturaleza sí. La naturaleza no siempre creo que está a las afueras de mi ciudad. Aquí también. No por los jardines, sino mi calle y mi casa son también la casa común. La casa. Y tengo que cuidarlo. La política. La que toma decisiones no está tomando decisiones. Ahora sí, ahora no, ahora tengo votos, no tengo votos. Seriedad, y diálogo. Si no nos ponemos de acuerdo, manda uno, vale, sí, manda otro, todo fuera. Otra cosa nueva. Diálogo. Y estilo de vida. Por mucho que yo diga, si luego yo no lo vivo, dirán, qué bien hablas, ladrón. Pero si no lo vivo, ¿qué cambio? No cambiamos nada. Son todo buenas intenciones, pero no cambiamos nada. Hay que cambiar el estilo de vida. Por eso habla también el Papa, Francisco en este caso, de la cultura del cuidado. Como aquello del ecofeminismo, cultura no del control, sino del cuidado. Y por eso casi acabo diciendo, no debe descuidarse la relación que hay entre una adecuada educación estética, contemplación, y la preservación de un ambiente sano. Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Esto es bueno si me hace falta, si no me hace falta, no es bueno. Cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso. Si voy ciego y si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas del pensamiento, como la espiritualidad, realmente influyen en los comportamientos. Si mi espiritualidad no aterriza, no es espiritualidad, es psicología pura y dura, en el más sentido de la palabra. Decía, yo me he pasado, decía Gaudí, cuando miraba el Mediterráneo, es que el Mediterráneo tiene algo especial. Tiene algo especial, si soy capaz de ponerlo en marcha, porque parece que el mar sea reflejo del cielo. Es como reflejo. La naturaleza es como reflejo de Dios. Era así, decía, ese no es mismo para mí. Y decía también, y acabo ya, la naturaleza es mi maestra. Todo sale del gran libro de la naturaleza, siempre abierto, y que tenemos que leer. Por eso, para leer, igual nos hace falta de vez en cuando parar, observar, contemplar y dialogar. ¿Veis esto? ¿Sabéis lo que es, no? No sé cómo decir. ¿Esta siempre iba? Nosotros decimos raimé de pastor. Se come también como ensalada. Pues, ¿veis esto? Eso es la frase de Gaudí, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Vale? La naturaleza es mi maestra. Ojalá también la naturaleza fuese también, como otras tantas cosas, una maestra para nuestra espiritualidad. Seas creyente o no seas creyente, no importa. Ojalá para nosotros sea maestra. Pero para eso hace falta un quitar, parar y contemplar.